Recuperación del río Tunjuelo. Una decisión obligatoria. Colombia. Minería a granel. Sin responsabilidad ambiental y social, y en buena parte artesanal, se desarrolla la actividad minera en Colombia. No respeta áreas protegidas, ecosistemas estratégicos o la normatividad ambiental. Así lo demuestran los mapas disponibles, en donde se observan títulos y solicitudes vigentes sobre humedales, parques y reservas forestales. Las cifras no mienten. 9 millones de hectáreas de páramos, bosques, selvas y corales marinos, equivalentes al 10% del total del territorio colombiano, están en riesgo ambiental por la minería. En Bogotá la situación no es diferente. Según cifras de la Secretaría Distrital de Ambiente, de los 107 predios de explotación que existen en la capital, solo 7 son legales. La autoridad distrital ha impuesto 96 medidas preventivas de suspensión. Antología del río Tunjuelo. El río Tunjuelo, con una longitud de 73 kilómetros y una superficie de 390 kilómetros cuadrados, es el río más grande que tiene la capital del país en el sur de la ciudad. Desde 1932, el Tunjuelo fue fuente de agua potable para Bogotá y vertedero de las aguas servidas para una población que hoy alcanzan más de 2 millones de habitantes. Génesis del desastre. Conductas atentatorias contra el recurso hídrico. La extracción de materiales pétreos que tienen sus inicios desde la década de los 50 del siglo XX y realizada de manera indiscriminada por las empresas Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio, transformó el paisaje del Valle del Tunjuelo en las fosas mineras del Tunjuelo a causa de las siguientes acciones. En 1940, se observaba un río sin intervención y con algunos cultivos. Aún era posible establecer su ronda original y sus zonas de desborde y divagación. La minería aún no hacía presencia. Desde 1950, de acuerdo con la cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y varias fotografías aéreas, el río Tunjuelo ha sido víctima de la constante explotación minera, la cual modificó el lecho original del cuerpo de agua a través de 3 movimientos artificiales realizados por las empresas mineras. En 1956 se da inicio a la explotación de gravas en terrenos que hoy hacen parte de la Fundación San Antonio. Se consolidan los barrios Mason y Abraham Lincoln en zonas correspondientes a la llanura de inundación. En 1968 ocurre el primer desvío artificial del Tunjuelo, todo para dar luz verde a las explotaciones de Ingeniesa, hoy Holcim, cerca al cauce del río y en el sector de la Fiscala de Cemex. El segundo desvío tiene ocurrencia en 1974, justo en inmediaciones del Colegio San Antonio. Según las fotografías, en este año se evidencian minas en lo que hoy son los rellenos de agua de Pozo Azul, se da inicio a las explotaciones en la mina Santa Inés y se consolida el barrio México. El último movimiento provocado se registró en 1997 en el sector de la Fiscala. Comparando los desvíos de los años 68, 74 y 97, se evidencian que todos beneficiaron las excavaciones de la mina La Fiscala, hoy de Cemex. Pérdida del cauce. En la zona de explotación minera no solo se transformó la llanura de inundación en huecos de profundidades hasta de 100 metros, sino que afectó una extensión de la llanura de inundación. Al perder estas llanuras, se pierde la capacidad natural de amortiguar las crecientes y el espacio del cual dispone el lecho del río para desarrollar su dinámica natural. El río quedó colgado por las excavaciones ocasionadas por la extracción de material. Los mineros construyeron jarrillones laterales para evitar posibles desbordamientos hacia las excavaciones, limitando la capacidad hidráulica del río y acrecentando los riesgos de inundación aguas abajo del río Tunjuelo, en los barrios Tunjuelito, San Benito y Abraham Lincoln, tal como ha sucedido históricamente. Alteración y pérdida del acuífero.
Según estudios detallados para el aprovechamiento de las aguas subterráneas de la Sabana de Bogotá, realizados en los años 30, 40 y 50, se evidenció que la presencia de acuíferos en el valle del río Tunjuelo, es decir, formaciones geológicas en el subsuelo que acumula agua en el invierno y permite que fluya para aprovecharla en el verano, era uno de los mayores prospectos para abastecer los acueductos de la zona sur de la Sabana. Sin embargo, la presencia de las industrias mineras generaron la alteración y pérdida del acuífero del Tunjuelito, pues fue drenado, su material extraído y la fuente de alimentación de aguas subterráneas alterada durante los procesos extractivos. Hecho irreversible y lamentable, pues si para su formación, según expertos, se necesitaron aproximadamente 2 millones de años, para su recuperación se tendrían que regresar los más de 80 millones de metros cúbicos de material pétreo que la actividad minera le ha robado. Invasión de la ronda hidráulica en el río Tunjuelo. Por lo anteriormente expuesto, se configuran una serie de modificaciones y cambios en la morfología y la dinámica fluvial del río, en el sector donde se desarrolla la explotación de material pétreo, que constituyen invasión de la ronda hidráulica del río Tunjuelo, trayendo como consecuencia impactos ambientales como la alteración del cauce del río, el cambio en su morfología, la desaparición de meandros y de la desembocadura natural de las quebradas y la construcción de canales para cortar los meandros, entre otros. Desestabilidad de taludes e inestabilidad de laderas aledañas a las áreas de explotación minera. La explotación de gravas y arenas en la cuenca media del río Tunjuelo ha generado grandes excavaciones, produciendo una variación del estado de equilibrio del terreno. Esta situación se manifiesta en la presencia de grietas, hundimientos y deslizamientos que, como en el caso del talud de Codeipa, se hacen repetitivos a pesar de la implementación de obras de estabilización como terraceo, construcción de rellenos y construcción de drenajes. Monitoreos realizados en el año 2002 demuestran que al saturarse los suelos se afecta notablemente la estabilidad de los taludes y se inician desplazamientos que posteriormente dan inicio a la aparición de grietas, situación que se hace más crítica al presentarse un evento sísmico. Un ejemplo de lo anterior fue lo sucedido recientemente en el sector de Villa Yaqui. La minería, por generar per se impactos ambientales negativos en los recursos naturales renovables, genera una depreciación del recurso y daños sociales que deben ser asumidos por el distrito para su recuperación. La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de PAE ha invertido solo en Ciudad Bolívar entre 1996 y 2005 7.742.654.530 pesos. Según datos de la Secretaría Distrital de Hacienda, las regalías recaudadas en todo Bogotá por el tema minero en el mismo periodo son de tan solo 1.200 millones de pesos. Los graves hechos sucedidos por inundaciones y deslizamientos en los últimos años no pueden repetirse, no solo por las consecuencias sociales que ello acarrea, sino por las consecuencias ambientales que atentan contra la sostenibilidad de la ciudad. Por eso, es urgente tomar una decisión para la recuperación definitiva de la cuenca del río Tunjuelo y la reivindicación de los derechos ambientales colectivos.